Madre dona un riñón a su hijo enfermo. Él al despertar del coma no imaginarás cómo le pagó. Carlos, con apenas 30 años a cuestas, se veía sumergido en un abismo de desesperación, un agujero negro de dolor y resentimiento que lo devoraba desde que su esposa, su ancla en el mundo, lo abandonó por otro hombre con una billetera más abultada. Cada día se despertaba con el peso aplastante de la soledad y la traición, buscando desesperadamente algún alivio en el fondo de una botella o en el humo de un cigarrillo. Las drogas y el alcohol se convirtieron en sus fieles compañeros, en sus aliados en la lucha contra el torbellino de emociones que amenazaba con arrastrarlo hacia la oscuridad más profunda. Pero por más que se embriagara en el éxtasis efímero que le ofrecían, el vacío en su pecho persistía como un agujero negro que devoraba cada brizna de felicidad y esperanza que intentaba colarse en su corazón destrozado. Su madre, Martina, observaba con impotencia la autodestrucción de su hijo, con el corazón hecho jirones al verlo hundirse más y más en el abismo del sufrimiento. Cada noche rezaba con fervor por un milagro, por una chispa de luz que pudiera iluminar el camino de su hijo fuera de la oscuridad. Pero mientras veía cómo Carlos se alejaba más y más de ella y de todo lo que alguna vez había sido importante en su vida, su angustia crecía como una herida abierta que nunca parecía cicatrizar. Martina intentaba desesperadamente encontrar la manera de sacar a Carlos de aquel oscuro abismo emocional, pero sus palabras de aliento caían en oídos sordos, ahogadas por el estruendo ensordecedor de la autodestrucción de su hijo. Cada intento de acercarse a él era como lanzarse al vacío sin red de seguridad, enfrentándose al abismo que amenazaba con engullirlos a ambos. La vida de Carlos, ya sumida en la oscuridad de la desesperación, dio un giro aún más sombrío cuando cayó enfermo de manera repentina y fue llevado de urgencia al hospital. Los médicos, con rostros serios y voces cargadas de preocupación, le dieron el diagnóstico desgarrador. Su hígado estaba fallando y necesitaba un trasplante con urgencia para tener alguna posibilidad de sobrevivir. Para Carlos, este golpe fue como un puñetazo en el estómago, que le arrebató el poco aire que le quedaba en los pulmones. El miedo se apoderó de él, envolviéndolo en un abrazo gélido que le cortaba la respiración. La idea de perder la vida a una edad tan temprana, de dejar atrás todos sus sueños y esperanzas, lo atormentaba día y noche, como una sombra que se cernía sobre su lecho de enfermo. Cada hora, cada minuto, se volvía una agonía interminable, mientras esperaba la angustiada noticia sobre la posibilidad de encontrar un donante compatible que pudiera salvar su vida. La incertidumbre se convertía en su compañera constante, carcomiendo sus pensamientos y alimentando sus peores temores. En medio de su dolor y sufrimiento, Carlos se enfrentaba a una encrucijada desgarradora. Por un lado estaba el deseo desesperado de vivir, de aferrarse a cada respiración como si fuera la última. Por otro lado, estaba el peso abrumador de la culpa y el arrepentimiento por todas las decisiones equivocadas que había tomado en su vida, por todas las personas a las que había herido con su autodestrucción. En su habitación de hospital, rodeado por el zumbido constante de las máquinas y el olor penetrante de la desinfección, Carlos se sumía en una montaña rusa de emociones encontradas. Se aferraba a la esperanza como a un salvavidas en medio del océano embravecido, pero también se ahogaba en un mar de remordimientos y autodesprecio, preguntándose si merecía realmente una segunda oportunidad. Y mientras luchaba por encontrar un sentido en medio del caos que era su vida, una pregunta resonaba en su mente una y otra vez. ¿Sería capaz de redimirse y cambiar su destino? ¿O estaba condenado a sucumbir ante la oscuridad que lo había consumido por tanto tiempo? Carlos, en un último acto de desesperación, decidió abrir su corazón a su exesposa en busca de ayuda y consuelo. Con el alma llena de esperanza y los ojos nublados por las lágrimas, se presentó ante ella con humildad, suplicando un rayo de luz en medio de la oscuridad que consumía su vida. Sin embargo, en lugar de encontrar el consuelo que anhelaba, se encontró con una pared de indiferencia y desprecio.
Sus súplicas cayeron en oídos sordos. Sus lágrimas fueron ignoradas como si fueran simples gotas de lluvia en un día gris y lluvioso. Una noche oscura y silenciosa envolvía la habitación del hospital, donde Carlos luchaba contra el dolor físico y emocional que lo consumía. Cada respiración era un desafío. Cada latido de su corazón parecía resonar con el eco de su sufrimiento. En medio de esa oscuridad abrumadora, Martina, con su amor inquebrantable como única luz, se sentó a su lado, sosteniendo su mano con ternura como si fuera el lazo más sólido que lo unía a la vida. Con voz suave pero firme, Martina le habló a su hijo con palabras cargadas de amor y compasión, como un bálsamo para su alma herida. Le recordó el valor de la vida, la belleza de cada instante, incluso en medio del dolor más profundo. Le habló del poder transformador del amor, de cómo puede sanar incluso las heridas más profundas y devolver la esperanza a los corazones quebrantados. Para Carlos, esas palabras resonaron en lo más profundo de su ser, como campanas que anunciaban un nuevo amanecer después de la tormenta. En medio de su dolor y sufrimiento, se dio cuenta del amor incondicional de su madre, de todo lo que había sacrificado por él a lo largo de los años. Recordó las noches en vela, las lágrimas derramadas, las oraciones susurradas en la oscuridad, todo en nombre del amor de una madre por su hijo. En ese momento de claridad y revelación, Carlos se sintió abrumado por una oleada de gratitud y amor hacia su madre. Se dio cuenta de que, a pesar de todas sus luchas y fracasos, siempre había tenido a alguien que lo amaba incondicionalmente, a alguien que estaba dispuesto a estar a su lado en los momentos más oscuros y difíciles de su vida. La situación dio un giro inesperado cuando un donante anónimo se presentó para ofrecerle parte de su hígado a Carlos. El milagro de la donación despertó en él un torrente de emociones encontradas, gratitud por la segunda oportunidad que se le ofrecía, pero también una profunda sensación de confusión, ya que no sabía si quería tener más vida para seguir sufriendo sin poder superar sus traumas. Al despertar del coma, Carlos se enfrentó a la realidad de su situación con una nueva perspectiva. Se dio cuenta de que había estado viviendo en la oscuridad, cegado por su propio dolor y amargura, y se comprometió a cambiar su vida. Sin embargo, cuando finalmente fue dado de alta del hospital y regresó al hogar, Carlos notó un cambio palpable en la actitud de Martina. La calidez que solía emanar de ella había sido reemplazada por una distancia gélida que lo llenó de confusión y dolor. Cada gesto, cada mirada, parecía cargado de una tensión que no había estado presente antes. Él esperaba que su madre esté más feliz que antes. Esta transformación en el comportamiento de su madre hirió profundamente a Carlos. Se preguntaba una y otra vez qué había hecho para merecer su frialdad, si acaso había decepcionado de alguna manera a la única persona que siempre había estado a su lado, incluso en los momentos más oscuros de su vida. Las dudas y los temores se arremolinaban en su mente, alimentando sus peores sospechas. ¿Habría sido el rechazo de su exesposa lo que había provocado este cambio en Martina? ¿O quizás había algo más oscuro y profundo, que había causado esta ruptura en su relación madre-hijo? El corazón de Carlos se llenó de angustia mientras luchaba por comprender los motivos detrás del distanciamiento de su madre. Se preguntaba si Martina lo había abandonado emocionalmente después de todo lo que había pasado, o si su frialdad era un reflejo de su propio dolor y sufrimiento. Una idea aterradora comenzó a formarse en la mente de Carlos, una idea que lo llenó de un terror paralizante. ¿Y si su madre estaba triste porque realmente deseaba que su hijo hubiera partido al más allá? El solo pensamiento de que Martina pudiera estar deseando su muerte lo llenó de una profunda tristeza y desesperación. Fue entonces que Carlos comenzó a tratar mal a su madre, hablándole sin respeto y diciéndole que pronto se iría de la casa para hacer lo que él quería. Su madre solo lo miraba con tristeza y una morada de misterio que parecía esconder algo que no podía contar en ese momento, pero que podría hacer que la actitud de una madre cambie en una situación como esta. La verdad detrás del comportamiento distante de Martina se desveló en un momento de profunda crisis cuando, para sorpresa y consternación de todos,
ella misma cayó enferma y fue hospitalizada de emergencia en el hospital donde Carlos fue operado. Carlos se encontraba en un torbellino de emociones, luchando contra la preocupación y la confusión mientras se preguntaba qué había llevado a su madre a este estado de salud precario. Fue entonces, en la sala de espera del hospital, que el médico se acercó a Carlos con una expresión grave en el rostro. Con voz suave, pero cargada de significado, el médico le reveló la increíble verdad que estaba detrás del comportamiento de Martina. Ella había sido su donante de hígado. La noticia golpeó a Carlos como un rayo, dejándolo atónito y sin aliento. No podía creer lo que estaba escuchando, incapaz de asimilar el nivel de sacrificio y amor que su madre había demostrado por él. A pesar de los riesgos, a pesar de las advertencias del médico, Martina había dado un paso audaz y desinteresado, dispuesta a arriesgar su propia vida para salvarla de su hijo. El médico le explicó a Carlos cómo Martina, con todo el amor de una madre, se sometió a una serie de exámenes médicos rigurosos y firmó una carta notarial aceptando legalmente los riesgos de la operación. A pesar de las súplicas del doctor para que reconsiderara su decisión, ella permaneció firme en su determinación de salvar a su hijo, sin importar las consecuencias para su propia salud. El corazón de Carlos se desbordaba de gratitud y asombro mientras absorbía la magnitud del sacrificio de su madre. Se sintió abrumado por una mezcla de emociones. Admiración por su valentía, gratitud por su amor incondicional, pero también una profunda tristeza por el hecho de que su madre hubiera estado dispuesta a arriesgar su propia vida por él. En ese momento, en medio de la sala de espera del hospital, Carlos se dio cuenta del inmenso privilegio que era ser amado por alguien como Martina. El peso abrumador de la gratitud y la culpa se apoderó de los hombros de Carlos, como una losa que amenazaba con aplastarlo bajo su inmenso peso. Se encontraba en una encrucijada emocional, atrapado entre el profundo agradecimiento por el sacrificio de su madre y el abrumador remordimiento por no haber expresado su amor y gratitud antes. Arrodillado junto a la cama de su madre, Carlos se sumergió en un mar de lágrimas, lágrimas que eran la expresión más pura de su angustia y arrepentimiento. Cada gota que caía era un eco de las palabras no dichas, de los abrazos no dados, de los momentos compartidos que nunca volverían. Prometió honrar la memoria de su madre viviendo una vida digna y llena de propósito, pero sabía que no sería fácil deshacerse del peso de la culpa que lo atenazaba. Durante semanas, Carlos permaneció junto a la cama de su madre, rezando fervientemente por su recuperación, aferrándose a la esperanza de que algún milagro pudiera salvarla. Sin embargo, la vida de Martina llegó a su fin antes de que pudiera hacerlo, dejando a Carlos con el corazón destrozado y lleno de remordimientos que amenazaban con consumirlo por completo. El funeral de Martina se convirtió en un acontecimiento de profunda conmoción y reflexión para Carlos. Entre la multitud que se congregaba para despedir a su madre, se encontraba él, con el corazón pesado de dolor y arrepentimiento, pero también lleno de gratitud por el amor incondicional que había recibido de ella. Mientras escuchaba las palabras de consuelo y los recuerdos compartidos por aquellos que habían conocido a su madre, Carlos finalmente comprendió el verdadero significado del amor y el sacrificio que había impregnado la vida de Martina. Cada gesto de bondad, cada sacrificio silencioso, resonaba en su corazón como un eco de la generosidad y la dedicación que ella había demostrado a lo largo de los años. A partir de ese día, Carlos se dedicó a vivir de acuerdo con los valores de amor, compasión y generosidad que su madre le había inculcado. Se convirtió en un ejemplo viviente del amor incondicional y el sacrificio desinteresado, buscando siempre hacer del mundo un lugar mejor, tal como Martina había hecho durante toda su vida. Y así, guiado por el amor y la sabiduría de Martina, se embarcó en una nueva fase de su vida, con la esperanza de que algún día pueda encontrar la paz y la plenitud que tanto anhelaba. Con el tiempo, Carlos encontró la paz y la redención en su fe y en el amor de una mujer llamada Julia, quien lo ayudó a sanar sus heridas y a encontrar un nuevo propósito en la vida. Juntos, construyeron una familia basada en el amor,
la compasión y el respeto mutuo, manteniendo viva la memoria de Martina en sus corazones para siempre. Gracias por ver esta conmovedora historia. No olvides suscribirte y darle like